Acá. Entonces, ya resolvimos dos preguntas, ambas que tienen que ver con lo que es las ecuaciones de primer grado. Regresamos aquí. Vamos con la pregunta número 3. Esta pregunta 3 dice, dada la función compuesta, entonces pertenece al tema de funciones. Pregunta 3. Listo. A ver, miren. La función compuesta vendría a ser aquella función que se denomina así, f, un circulito, una g. Y esto significa f de g. Es lo que significa la función compuesta. O sea, una función de otra función. Entonces, en el caso de la pregunta, me piden encontrar la función compuesta g de f de x. Ustedes saben que la variable x, como su mismo nombre le indica, es una variable. Significa que puede tomar cualquier valor, ¿cierto? Y en este caso, vamos a ir colocando ya la pregunta de una vez. ¿Bien? En el caso de la pregunta, me dicen encontrar la función compuesta g de f de x. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es seguir el instinto del reemplazo. Nada más. Empecemos a reemplazar. ¿Quién es f de x? En una pregunta. X al cuadrado más 3x menos 1. Ajá. Entonces, si yo escribo esto, esto tiene sentido, porque lo único que hice fue cambiar, en lugar de la f de x, coloqué su definición. Hasta ahí, vamos bien, ¿no es cierto? Yo no estoy entendiendo mucho, la verdad. A ver, otra vez. Voy a dejar de compartir esto, ¿ya? Ya bien. A ver, por ejemplo, si yo te digo que a de x es igual a x más 1. Así, ¿ok? ¿Quién sería b de a de x? Si reemplazamos, en lugar de esta a, ¿qué estoy colocando? ¿Qué debería colocar? X más 1. X más 1. Entonces, lo que estoy haciendo por el momento solamente es reemplazar lo que me han dado de datos. Nada más. Por ahora es así. ¿Vamos bien? Ya entendí. Y si yo te preguntara a qué es igual a de corazón, ¿qué dirías? A es igual a X más 1. A de x es x más 1. Pero ¿a qué será igual a de corazoncito? No sé. Corazón más 1. Eso es reemplazar. Ah, Tiene sentido, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Díganme, ¿quién es g de x o g de v, dice, ¿no? Pero, ¿quién es g de v?
¿A qué es igual G de V? Lo estoy tapando, creo. A la raíz de v. A la raíz de V. ¿No? Y si yo te digo quién será G de asterisco, ¿qué dirías? La raíz de asterisco. Muy bien. Y si yo te digo que me digas, a ver, en este momento, ¿quién será el G de x al cuadrado más 3x menos 1? ¿Quién sería? La raíz de x al cuadrado más 3x menos 1. Se acabó. ¿Cuál es la clave? Pero una pregunta, cuando lo pones entre paréntesis, ¿tienes que llevar raíz o cómo? No entiendo. Lo que estamos haciendo es reemplazar en su mismo valor, en su definición. La definición del G de V es la raíz de V. Ahí lo están viendo ustedes en la pregunta. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y si a ti te piden el G de x al cuadrado más 3x menos 1, lo que tienes que hacer es simplemente reemplazarlo de acuerdo a la regla que te dan. Eso se llama cambio de variable. Raíz. Meterlo dentro de la raíz. Nada más. Entonces, la ¿Ahí respuesta solo final, resolvemos? ¿O esa es la respuesta? esta es la respuesta. Pero Ok. quisiera que se den cuenta de que esto vino de aquí y Sí. esto vino de acá. ¿Correcto? Sí. Por lo tanto, esto vendría a ser el G de f de x. X. Y eso es lo que te están pidiendo. Sí. ¿Listo? Voy a ver, ya, sí, sí. Es que quería ver el ejercicio de nuevo. Lo voy a ver. Acá comparto en pantalla completa para que puedan visualizar. Lo que les contaba de manera muy amena de esto es algo muy lógico. Se llama cambio de variable. Y simplemente consiste en sustituir por un valor o por una expresión algebraica una fórmula que te den. Si en el ejercicio hubiera dicho, a ver, encuéntrame G de 4, ¿qué tendrías que hacer? Raíz cuadrada 4. de 4. Pero si yo te pedía, hállame el G de Z, ¿qué tenías que colocar? Raíz cuadrada de z. Exactamente. Si te pido G de x cuadrado más 3x menos 1, raíz cuadrada de x cuadrado más 3x menos 1. Nada. Es depende de lo que te den, ¿no? O sea, Exactamente, de lo que tengas que reemplazar. ok. ¿Listo? Pero cuando es B, lo tienes que elevar a la raíz. O sea, tienes que poner raíz, perdón. Depende de la función que te den. En este ejercicio en particular nos han dado la raíz cuadrada de v, pero podrían haber dado la raíz cúbica, podrían haber dado v al cuadrado, o sea, podrían haber dado múltiples posibilidades. Más o menos entiendo tu pregunta de que siempre va a ser con raíz la v, y la respuesta sería no, depende del ejercicio visto. Lo que sí es cierto es que siempre vas a reemplazar la misma variable que te den. Si a ti te dan v y acá dice v, entonces lo que te den acá lo tienes que reemplazar en la definición que te den. Eso siempre se va a cumplir. ¿Sí, chicos? Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Vamos bien? Sí. Sí, estoy. Ok, bacán. Está bien que pregunten. Yo más o menos trato de captar su duda. Pregunta número 4. Hay que bajar un poquito para ver la pregunta 4.
Dice, la suma de los n términos de la progresión aritmética. Entonces, esta pregunta pertenece al tema de Aritmética. progresión aritmética. ¿Ustedes llevan también la matemática por cursos? Me parece que no, en talento lo ven todo junto, ¿no? O sea, matemática nada más. Sí, matemática. Matemática, razonamiento matemático. Ah, propedéutica. Al menos sí llevan una RM, llevan un razonamiento matemático, ¿no? Sí. Ya, ok. A ver. La suma de los n términos de una progresión aritmética. Ya, ok, perfecto. Miren. Una progresión aritmética, vamos a colocar un color azulito en la teoría, es más o menos algo así. Tengo un término A sub 1, punto y coma, después de él viene un término A sub 2, A sub 3, y así sucesivamente, y entre ellos existe una razón que es más una R. ¿Qué es la razón? Más una R. Es una razón por suma. ¿Qué es la razón? La razón es lo que tienen de diferencia entre dos términos consecutivos. Veamos a través de un ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo tengo los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Estos Más números, 2, más 2, más 2. exactamente, más 2, más 2, más 2, más 2, están en progresión aritmética, cuya razón, ¿cuánto vale? Más 2. 2. ¿Listo? Ahora, el último término de una progresión aritmética siempre es A sub n. Es decir, vamos hasta el enésimo término. Y con ustedes vamos a descubrir la fórmula, ¿verdad? Yo les pregunto una cosa. ¿Quién sería el A sub 2? En términos del primer término. B. El A sub 2 sería A B. sub 1 más ¿cuántas razones? Una. Una Más razón. El A sub 3, ¿a qué sería igual? En términos del A sub 1. A sub 1 más 2 razones. Exacto. El A sub 1 más 2 razones. El A sub 4, ¿cómo sería? A sub 1 más 3 razones. Te das cuenta que si yo tengo A sub 3 son 2 razones. Si tengo A sub 4 son 3 razones. Uno menos, ¿no es cierto? Entonces, el A sub n, ¿a qué sería igual en términos del A sub 1 otra vez? A sub 1 más ¿cuántas razones? Más una razón. 1 menos n. ¿Una? Una menos. 1 menos n. Exacto. Es decir, n menos 1. por r. ¿Ya ven? ¿Esa No es la fórmula? necesitamos de muchos libros. Ahí nada más está la fórmula, miren. Entonces, Esa es la- esto que acaban de decirme es la fórmula del término general. A sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la razón. Esa es la fórmula general de un término en una progresión aritmética. Existe también una fórmula para la suma. ¿Cómo así para la suma? Para hallar la razón. Para encontrar la suma de todos los elementos. Ah, ya. Y la fórmula para encontrar la suma de todos los elementos sí se puede hacer. Suma n es igual al primero más el último sobre 2 y multiplicado por el número de términos.
Esta es la fórmula para la suma de los n términos de una progresión aritmética. Profesor, una pregunta. Es que no entendí bien lo del aporte, lo de la fórmula. O sea, sí entendí hasta lo de la razón y, por ejemplo, usted preguntó sobre A sub 1 y no me acuerdo, en el 3 algo así, me dijo sobre que la razón era 2, pero cuando sacó lo de la fórmula no entendí bien, o sea, de dónde sacó el n-1. Cuando les hice la pregunta de quién seguiría el A sub 4, por ejemplo, el A sub 4 en términos del A sub 1 sería A sub 1 más ¿cuántas razones? Más 3. Más 3 razones. Exacto. Sería el A sub 1 más 3R. Entonces, yo les hacía razonar que cuando tenemos al A sub 4 es 3 razones. Cuando tenemos al A sub 3 son 2 razones. Cuando tenemos al A sub 2 es una razón. ¿Se dan cuenta que siempre es uno menos? Si yo quiero la fórmula del A sub n, sería A sub 1 más n-1. n menos 1 por r. Es decir, un número antes de la n. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Sí. Sí. Acá. Entonces, esas son las dos fórmulas que gobiernan las progresiones aritméticas. Ahora, vamos a ver si nos sirven en la pregunta que estamos viendo. Definitivamente sí, aunque podemos aplicar un truquito para averiguar el bendito término 21. Miren. La pregunta, ya vamos a la pregunta. Dice lo siguiente, ¿no? Que calcule el término del lugar 21. Si la suma n, ¿cuánto vale? 7. 7 por n. No tengo. Más 1 sobre 2. Y todo esto multiplicado por n. ¿Correcto? N es la razón. No, n es el número de términos. Es el último término, n era el último término, ¿no? Si regularmente la letra n se aplica para el número de términos, si te piden la suma de 20 términos, 20 es el último término. Claro, el último lugar del término, por si acaso. Ok. Ok, entonces la letra n significa cuántos términos hay. ¿Cuántos términos habrían en mi progresión aritmética de la pregunta 4? ¿Tendría cuántos términos mi progresión aritmética de la pregunta 4? 21, ¿no es cierto? Porque me dicen el término que ocupa el lugar 21. Entonces, miren, vamos a imaginar lo siguiente. Que tenemos el A sub 1, el A sub 2, A sub 3, A sub 4. ¿Hasta qué término? A sub n. 21. Al A sub 21. A20 y A21. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ya. Con esta fórmula que dice Sn, ¿qué puedo calcular? La suma de muchos términos, dependiendo cuántos de ellos yo escoja. Por ejemplo, si yo quiero la suma de los dos primeros, ¿qué sería la fórmula? Sería la suma de 2. Yo. ¿Cuánto saldría? Si reemplazamos. ¿Es 7n más 21? O sea, 7 por 2 más 1 entre 2 por n. Sí, O sea, por 2. 7 por 2 más Más 1 entre 2 y todo por 2. El 2 con el 2 se van, 7 por 2, 14 más 1, 15. 15. Entonces, la suma de los dos primeros es 15. 15. ¿Vamos bien? Sí, Y exacto. así yo podría calcular la suma que quisiera, del término que quisiera. Entonces ahí piden el término 21. Me piden el término 21. O sea, tenemos que reemplazar por el 21. O sea, como si 21 fuera el n. Si tú reemplazas la n por 21,
la suma 21, estarías encontrando la suma de todos los 21 términos. Ah, ¿Me dejo o entender? sea, nos están pidiendo de solo el último término, 21. Y la pregunta no es la suma de los 21. La pregunta es solamente quién. El último término. El 21º término. O el 21º término. ¿Cómo lo harían? Para eso vamos a emplear la creatividad. Se supone que la suma 21 sería todo, ¿no es cierto? Es todo. ¿Qué pasa si es que yo hago la suma 20? ¿Hasta qué término sería la suma 20? Uno menos de 21. La suma 20, ¿desde dónde agarra? Desde la A sub 1 hasta la 20. Hasta la Muy sub 20. bien. ¿Y la suma 21, desde dónde agarra? Desde el A sub 1 hasta la sub 21. ¿No se dan cuenta de algo sospechoso? De n menos 1. Si yo resto las dos sumas, ¿qué me quedaría? 1. Si a la suma 21, que tiene todititos estos, le quito la suma 20, ¿quién es el que queda? 21. Exacto, pues. Entonces, la pregunta tiene un truco. Que para que tú encuentres el término 21, ¿qué tienes que restar? La suma de los 21 términos menos la suma de los 20 primeros términos. Y ya está. ¿Cuánto vale la suma 21? 21. A ver, reemplazamos, ¿no? O sea, se tiene que hacer 7 por 21 más 1 entre 2. Claro, esa operación. Pero Y calculémoslo también, rapidito, bro. ¿Cuánto vale 7 por 21 más 1 entre 2 y encima por 21, ¿no? 7 por 21, 147. Más 1, 148. Entre 2, Sin número. 74. ¿Y 74 por 21 cuánto es? Ustedes tienen su calculadora, su iPhone, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Bueno, ahí sí vale pues que lo utilicen, bro. ya 74 por 21 es 1554. 1554. 1554. 1554. 1554 menos. Ahora reemplacemos para la suma 20. Entonces, en el caso de la suma 20, sería 7 por 20, 140, más 1, 150. 141 entre 2 y por 20. Acá es más fácil porque miren, el 20 con el 2 se sacan la mitad y te quedaría 10. 10 por 141, 1410. ¿Cuánto es 1554 menos 1410? Sería 144. 144. Y ya está. Ese sería el término. El término 1, ¿no? El término Sub 20, A21. 21. ¿Esa es la respuesta? Esa sería la... Vamos a ver si es que hay clave. Sí, está la B. Efectivamente, la clave sería la letra B. Un modelo de esa pregunta recuerdo que vino una vez en un examen de admisión de la Nacional. Pero dice el término que ocupa el lugar 21. Pero si me pidieran la suma de los términos de 21, entonces Ahí tendríamos, sería como. tendríamos que hacer, o sea, solo la que Si te salió te, la primera. claro, si te piden la suma de los 21 primeros términos, sería simplemente reemplazar, en lugar de la letra N, colocas el 21 y acá salió 1554. Pero obviamente la pregunta no iba a estar tan sencilla que digamos. El término que ocupa el lugar 21. Sí, El Y último si me término. piden el término que ocupa el lugar 20, tendría que hacer la suma, o sea, de los 19, o sea, 7 por 19 más 1 entre 2,
saco este de acá y lo tengo que restar con el 20, o sea, 7 por 20 más 1 entre 2. Es correcto, claro, pues. Es Ok. correcto. Sí, todo es cuestión de habilidad. Si tú quieres el término 20, por ejemplo, fácil. La suma 20 le quitas la suma 19. Y es tal cual lo has mencionado. ¿Le tomamos captura? Ah, sí, sí, sí. Vamos, dime. Voy a dejar de compartir el document para que puedas capturar. Ahora sí. Ya está. Sí, está. ¿Finish? Sí. Listo. Muy bien. Perfecto. Todas las preguntas que estamos resolviendo, todas deben quedar entendibles. O sea, que ustedes digan, ah, sí, así salía, perfecto. Pueden tener deficiencias de la teoría. Eso podríamos tener deficiencias de la teoría porque incluso, por ejemplo, en función compuesta, función es un tema muy amplio. Pero para esta pregunta necesito saber esta parte nada más, lo que se define como función compuesta. Progresión aritmética, todavía de repente faltarían otras fórmulas para términos, qué sé yo, interpolación de términos, pero para lo que necesitaba en esta pregunta, creo que con eso es suficiente nada más. ¿Ok? Entonces, lo que necesito que ustedes es que verifiquen. Sí, entendí lo que explicó acá. Sí, sí. Entendí Sí. cada paso que se llegó hasta el final de la respuesta de la pregunta. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer una pregunta de logaritmos. ¿Han llevado el tema de logaritmos? Profesor, Hola, hola. una pregunta antes de que pasemos de tema. Si es que me Dime. pedían la suma de los términos hasta el 21, ¿tenía que sumar el término 1 y el término 21? No, si te piden la suma de los 21 términos, de los 21 primeros Ah, no, términos, salía 1554, ¿no? Me exacto, así parece. es. Ah, ya. Solamente se aplica con el 21, entonces 7 por 21 más Más 1 1 sobre 2, me sobre parece. 2 por 21, ¿no? Así, solamente se hace eso, si es que te piden la suma de los términos hasta el 21. Pero Exacto. una pregunta, ¿puede variar? O sea, que ya no sea 7 más n más 1, ¿puede variar eso? O- Está más que obvio que sí pueden variar. Puede ser 5n más 2, 3n menos 1, lo que sea. Lo Ah, que pero te siempre, o sea, den. puede variar, o sea, pero siempre va a ser, pues, o sea, puede también restar o siempre va a ser suma. Pueden Pues, restar. depende, ¿no? También puede ser cuadro. Ah, ya. Sí, Sí, pueden entonces. restar. O sea, esta expresión, permítame acá utilizar las herramientas del Zoom, esta expresión que se encuentra aquí, eso puede variar, puede cambiar, no importa. Lo que importa en esta pregunta es su creatividad para darse cuenta de que para encontrar el término 21, lo que tienen que hacer es restar la suma de los 21 primeros términos menos la suma de los 20 primeros términos. Esta es la parte concreta de solución de la pregunta. Estoy. Sí. ¿Bacán? Sí. Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, está bien que me pregunten. Al hacerme esa pregunta, entiendo de que no tiene mucha experiencia en resolver ese tipo de preguntitas. Entonces, aquí estamos viendo un modelo. Si en el examen viniese otra fórmula para la suma de los n términos, ya saben qué hacer. Siguen el mismo modelo, solamente que sería una fórmula diferente. Reemplazarán seguramente en otro valor. Listo. Les decía, para la pregunta número 5, vamos a hacer una pregunta de logaritmos. A ver, vamos a agrandarlo un poquito para que puedan notarse bien. ¿Han llevado en el colegio logaritmos? Sí. Sí, pero no recuerdo la verdad tanto. Supongo que sí, pero Supongo que sí. es que no recuerdo, la verdad. ¿Nunca han visto un logaritmo? No. O sea, supongo que sí, pero no recuerdo. ¿Sí saben que existen los logaritmos? Sí, sí. Bueno, con eso por ahí vamos bien. A ver. A ver, ¿cómo les digo? Ustedes tienen calculadora en su celular, ¿no es cierto? Sí, Han visto que aparece la tecla log, ¿no? sí, eso sí. Perfecto, Yo. muy bien. Ya, esa tecla log significa logaritmo, justamente.
la 5. Logaritmos. Log, me aparece log, y 10 abajo, y un 10. Les voy a enseñar. Por ejemplo, logaritmos es todo un tema muy amplio, pero vamos a tratar de explicarles antes de resolver la pregunta, ¿ok? Miren, a ver. El logaritmo de 1000 en base 10 es 3. ¿Tienen alguna idea de por qué es 3? La verdad que no. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 1000. Hoy 1000, ¿cómo que 1000? 100. 100. Hoy. 10 al cuadrado, efectivamente. Lo que pasa es que quería mostrarles en la pizarra. Pues, miren. 10 al cuadrado es 100. Pero 10 al cubo, ¿cuánto es? En 1000. 1000, pues. Les vuelvo a hacer la pregunta. Logaritmo de 1000 en base 10 sale 3. ¿Por qué creen ustedes que sale 3? Porque fue 10 al cubo. Porque 10 al cubo es 1000. exacto. Entonces, la operación de logaritmo es una operación que busca qué exponente debes elevar a este número para que te salga el número de arriba. Pero siempre va a ser 10. Al cuadrado Pero, ¿qué coloco acá? de 2. ¿Cómo se lee? Logaritmo de 25 en base 5. ¿Vamos bien? Sí. Vale, ya ven, entonces ya van aprendiendo logaritmos, pues, ¿ven? No es tan complicado. Sigamos con los retos. Logaritmo de 16 en base 2, ¿cuánto será? 4. 4, muy bien. ¿Por qué? Porque 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. 16, perdón. No, 2 a la Porque cuarta creo que. 2 a la cuarta es 16. 2 a la cuarta es 16, claro, muy bien. Logaritmo de 49 en base 7, ¿cuánto sale? 2. 2. 2. ¿Por qué? Porque No, 7 al 7 cuadrado es 49. ¿Bacán? Ujú. ¿Vamos bien? Sí. Con esto que yo les estoy contando, ustedes ya podrían deducir una regla muy interesante. Que el 7 se puede pasar al otro lado así. Como si fuera una base, ¿no? ¿Estamos de Ya. acuerdo? Ujú. ¿Y cuánto será el logaritmo de 1 en base 5? X. X es un Sí. número. ¿Cuánto? No sé. ¿Qué número elevado? Bueno, el 5 elevado a qué número me dará 1. 0. 0, pues. ¿Por qué? 5 a la 0 es 1. Porque 5 a la 0 Es 1. es 1. ¿Se entendió? Sí. Más o menos. Yo no entendí tanto. Esta es la operación de logaritmo. La operación de logaritmo busca qué exponente debes elevar a la base para que obtengas el número de arriba. Pero una pregunta.
¿por qué cuando en donde dice el logaritmo de 5, el de arriba, ¿por qué 0? El de arriba, el primero. Acá, Ajá. Ujú. pues porque el Cualquier número 5 elevado a la elevado a la 0 es 1, 0 ¿no? sale 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1, ¿no? Claro, hay una regla que dice que todo número elevado a la 0 siempre sale 1. Siempre, excepto el mismo 0, claro, ¿no? O sea, acá jugamos con los exponentes, con las potencias de los números, que seguramente ustedes también algo recuerdan. Ujú. Yo había entendido. ¿Listo? Sí. Acá, miren, y con esta idea ya ustedes ya no pueden decir que no conocen al logaritmo. Ya lo conocieron. Ya saben por lo menos qué significa. ¿Ok? Lo que todavía desconocen son las propiedades que puedan tener. Dependiendo de la pregunta, vamos a explicarles una propiedad en particular. Pero en la pregunta que tenemos aquí, y voy a regresar acá al PDF, en la pregunta que yo tengo acá, ¿observan ahí? Sí. Ya, con lo que yo les he contado nada más aquí, de manera muy rápida, ya podrían tener una idea de lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que esta base se puede pasar al otro lado? Sí. Así como pasé el 7 como base, elevarse al cuadrado, así como pasé el 5 a elevar a la 0, así como pasé el 2 a elevar a la cuarta, yo puedo sacarme esa X y pasar al otro lado. Y ojo, si logras pasar esa X, voy a señalarla, si logras pasar esta X al otro lado, la palabra logaritmo desapareció, si se dan cuenta. O sea, ya, es como si Eh, anuláramos el logaritmo. Ajá, es como despejar al logaritmo, o sea, ya no aparece ya. ¿Estamos de acuerdo? Es como pasar de una raíz cuadrada a elevar al cuadrado. Ya no hay raíz. Igualito es en este caso. El logaritmo tiene una base, que es justamente esa X que está allí. Si esa X la logras pasar al otro miembro, ya no tienes que escribir la palabra logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? pero una pregunta. Ahí está la X, pero ¿cómo la pasó? O sea, La ¿ya, paso X. ya pasó la X? Todavía no. O sea, pero si Ah, cuando ya. pasamos la X solo pasamos la X sola o con algo al cuadrado. Yo veo la X solita ahí. Esa X la vamos a pasar igualita, así como está. Ahí. ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Listo. Entonces vamos acá otra vez aquí a la pizarra. Permítanme. ¿Esto de acá también lo van a anotar? O Sí. creo que no, ¿no? ¿O sí? Creo que sí. A ver. Bueno, yo lo voy a tomar por si acaso. Ya acá Ya, entonces. ya le tomé. Captura de toque porque lo voy a tener que borrar para poder escribir la expresión. ¿Listo? Ujú. Ya está. Muy bien. A ver, hasta ahí nada más. Entonces, lo que vamos a hacer es una propiedad muy sencilla. Si yo tengo logaritmo de, qué sé yo, n en base b igual a x, entonces esta b la pasamos al otro lado y B ¿cómo sobre X. quedaría? No, B a la X. B a la x. ¿Y acá qué me quedaría? N. N nada más. ¿Qué pasó con la palabra log? Desapareció. Desapareció. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos al ejercicio. Dice, dado logaritmo de x a la x elevado a la x logaritmo en base x, esto es igual a x al cuadrado elevado a la x menos 2. Ahora sí, vamos a dejar de compartir pantalla para resolver la pregunta de una vez por todas. Entonces, ¿qué cosa es lo que voy a pasar al otro miembro? La X. La X. Pero, o sea, Muy bien. Vamos a pasarle entonces. Esta X va a pasar allá. Muy bien. Antes de eso, nosotros tenemos que también tener en cuenta una serie de reglas en la potenciación o en los exponentes. ¿Sí saben ustedes que esto se llama potencia de potencia?
¿Qué se hace cuando tienen ustedes así dos exponentes seguidos? Cuando hay potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Es como cuando tenemos x cuadrado elevado al cubo. ¿Qué sale de esto? X a la 6. ¿Qué pasó? Se multiplicaron. Se multiplica. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Vamos paso a paso. Entonces Paso a es paso. Eso sería x 2 por... a la 2x menos 4. Sí, está bien. Un paso a la vez. Siguiente, es el momento. Pasamos la x. X sobre x. A la X. a la X. x al cuadrado. X a las 2x menos 4. aquí. X sobre x sobre x sobre x. Ah, no, se multiplican. X a la A la x. a A la la. x. A la x. A A la la x. x. Les digo porque también la lectura implica también ir de acuerdo a las propiedades. Si tú dices x sobre x, yo te entendería esto. X sobre x, algo así. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, no se lee así. Se lee x a la x, todo elevado a la x a la x. ¿Ok? Y acá volvemos a hacer lo mismo, o sea, de multiplicar, porque es potencia de ¿Tienes a este potencia. nivel? A la derecha, lo de la derecha te dejo de multiplicar porque es potencia de potencia. No, acá no es potencia de potencia. Porque esto no está con paréntesis. O mejor dicho, esta x, su exponente es 1. Ujú. Si yo voy a aplicar potencia de potencia, tendría que multiplicar 1 con todo esto. Me va a salir lo mismo. Por ahí no va la cosa. Pero sí, por acá. Aquí sí me conviene aplicar la potencia de potencia. Esta x de abajo, ¿qué exponente tiene? 1. Esta x de acá X. tiene x como exponente. Al mismo tiempo, el x a la x, ¿qué exponente tiene? X. Se me fue la X conexión. por X. X a la x. Entonces, si nosotros analizamos bien las cosas, si tengo yo x a la a elevado a la b, esto sería una multiplicación. Sería x a la a por b, ¿correcto? Profesor, se me fue la conexión cuando estaba explicando lo de las X y se paró el Zoom. Ah, ¿ahora sí me escuchas? Sí, sí, sí. No, a mí se me fue, a mí se me fue. Ah, ya. Pero sí me escuchas. ¿Podría sí, pero podría explicar de nuevo lo de las X. No hay problema. En realidad, no había explicado mucho. Lo que les estaba diciendo es, ¿cuál es el exponente de esta x? Es esta x. Ujú. ¿Y cuál es el exponente del paréntesis? X a la x. ¿Correcto? Ahora, yo quisiera que ustedes recuerden esta propiedad. Cuando tenemos x a la a y todo se eleva a la b, esto se llama potencia de potencia. Los exponentes se multiplican. Por si acaso, es lo mismo que hice acá. Sí, sí. ¿Sí? Ya, ahora, ¿quién sería la letra A en esta parte? X. X. X, O sea, muy bien. Esa sería la X. Cañón. Ya tengo la A. ¿Y quién sería el B? X a la X. El X a la X. ¿Lo podrán multiplicar? Sí. Vamos a hacerlo. Esta X, igualito. X. A la
Ala, y ahora sí, multiplícalos, los dos. A ver, A por B. ¿Quién sería A por B? X a la X. X por a la X. Sería 2x a la x. A por B. X por Por X a la X a la X. x. Todavía no les estoy pidiendo lo que sigue, lo que resulta. Vamos por pasos. A ver. A la derecha, la misma vaina. X a la X a la 2X menos 4. Sigamos. ¿Ya se entendió eso acá? Sí. Sí. Acá. ¿Qué hacemos cuando tenemos un producto de potencias de bases iguales? Nos han enseñado que cuando tenemos x a la a multiplicado con x a la b, esto es x a la a más b. Se llama producto de potencias de bases Iguales. iguales. Los exponentes Suman. se suman. ¿Qué exponente tiene esta letrita x? 1. 1, muy bien. Entonces, si tú te enfocas nada más en esta nubecita roja, ¿qué saldría de él? X a X a la la 1 por X a la X. X a la X. X a la X. No. Ah, o sea, solo sale X. Acá tengo X a la 1 por X a la X. El 1 es como si fuera la A y la X como si fuera la B. Hace un minuto me repitieron todavía. Yo dije, el producto de potencias de bases iguales, los exponentes se suman. Medio. Súmalos. X 1, más X. exacto. Profesor, Entonces, voy a ir al toque al baño ya. Un minuto, por favor. ya, no hay problema. Es que, ya. Entonces, ¿qué quedaría en esta parte? Aunque estamos terminando. X X a la X a la 1 más X. igual a qué? A la X, X a la X a la 2X menos 4. El instinto primitivo, ¿qué te dice? Bases iguales. Te diría que las bases son las mismas, entonces esta X que está acá, la vas a botar, la vas a botar. Esta de acá también se repite, también se repite. En conclusión, ¿quiénes tienen que ser iguales? 1 más X es igual a 2X menos 4. ¿Cuánto Yo vale las- X? Ahora separo las X y, como si fuera una ecuación. Es una ecuación. ¿Cuánto vale X? A ver, espera. No. ¿3? ¿Ya está? 3. 3. Ya regresé, profesor. A ver, Carlos, ¿cuánto vale X? ¿Qué? ¿Qué, profesor? No lo escuché. Hola. Hemos llegado a esta parte. No, no sé. Te perdiste la última parte, mira. Hemos llegado al X ¿Cuál es 6? a la 1 más X, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Ujú. Ya.
La parte final simplemente consiste en comparar a ambas expresiones. XX se repite con esta XX. Entonces, ¿qué nos llevaría el pensamiento primitivo a planear? Que este último 1 más X, ¿con quién tiene que ser igual? Con el 2X menos 4. Eso es lo que me ha quedado finalmente. ¿Y esos 4x que quedan, que se anulan? Las X acá. Sí. Se podría decir que se anulan, pero en realidad no las estoy anulando. Simplemente las dejo de tomar en cuenta porque ya se repiten en ambos miembros. Si lo quieres ver así como que se anula, y te quedaría solamente la parte de arriba que se supone que tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale X? 6. Ah, va subiendo ya. ¿A cuánto vale x? Claro, porque me ha quedado una ecuación de primer grado. Cuatro pasas a 3. sumar y el 3. 3. ¿Por qué 3? Yo lo hice mirando, pero no sé. O A sea, ver, pasé pero el. Allá. manipulen, escriban, qué sé yo, ¿no? el menos Ya, 4, no se hacen el las menos cosas 4 pasa a tampoco. sumar y el X pasa a restar. Correcto. El 4 pasa a sumar y el X pasa a restar. Perfecto, lo has dicho excelente. Y sale 5. Ahora sí, amén. Lo que pasa es que recién me acabo de acordar que, no sé a quién le comenté a uno de los dos que había una misa, creo, por el Facebook, por el YouTube. Ah, a mí me dijo. Y ahorita me acabo de acordar. Y creo que ya acabó la misa ya. Ya fue, caballero. Ya, el 4 pasaría a sumar. Me quedaría 5. 5. Y la X pasaría a restar. Me quedaría X. X. Y se acabó. Ahora vamos a ver cuál sería la clave. Si es que la hay. 5. Ajá. Pero no hay clave, creo. Lo que pasa es que nos están pidiendo otra expresión. Nos piden calcular el valor de X al cuadrado menos 1. Entonces Entonces, sería 5 al 9. cuadrado, 25 menos 1, 24. Ah, 20, perdón. claro, muy Sí. bien. Sería entonces 5 al cuadrado menos 1, 24. 24. ¿Y cuál es la clave? La clave C. sería la letra C. Sí. Perfecto. Muy bien. Sigamos entonces con la pregunta 6. Vamos aquí. Ya saben que es un logaritmo, entonces. Sí. Algunos se sorprenden cuando yo les enseño logaritmos. Esos son logaritmos, es la verdad. Ya por lo menos conocen qué es o qué significa el logaritmo. Y esa es la base para que aprendan más cosas. Listo, pregunta 6. La pregunta 6, ¿con qué tiene que ver? A ver, ¿recuerdan ustedes ese tipo de cosas? Cosecante, secante. Ajá. ¿Recuerdan qué es? La verdad no. ¿No? ¿Qué vendría a ser? Son razones trigonométricas. ¿Alguna vez han visto ese tipo de expresiones? Yo me acuerdo que vi esto en segundo año, pero no me acuerdo. Pero no hay ningún problema. Les voy a tener que explicar un poquito de cero, ¿no? Como se sonría decir. A ver, miren. La pregunta número 6 tiene que ver con las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas regularmente se definen en un triángulo rectángulo cuando se aplican para ángulos agudos. Y es la mejor manera de explicar también. Así que atentos, miren. A ver. Si tenemos en un triángulo
Ahí está. Muy bien. Digamos que acá tenemos el ángulo X y acá tenemos un ángulo recto. Coloquémosle, chicos, letras a ese triangulito. ¿Qué letras ABC. serían? ABC. Perfecto. Que acá sea A, B, C. ¿Sí saben cómo se llaman los términos de un triángulo rectángulo? Me parece que la celda hipotenusa. Hipotenusa. Muy bien. ¿Y los rectos? Los lados Cateto. rectos. El B es cateto. No, el A es cateto opuesto y el B es cateto adyacente. Perfecto, muy bien. Cateto opuesto. Ojo, ¿opuesto para quién? Para el ángulo el X. vértice. El vértice creo que es, ¿no? Para el vértice o el ángulo X, ¿ya? Y esta B sería el cateto Adyacente. adyacente. Y esta letra C es la hipotenusa. Entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo podrían dividir a dos letras en esa expresión? ¿Qué dirían? ¿De cuántas maneras pueden dividir dos letras en ese triángulo? De muchas, ¿Cómo ¿no? dividir? O sea, A ver, dividir díganme. todo. Sí, ¿cómo podrían dividir un par de letras de ese triángulo? Les doy un caso. A entre C. Ustedes digan otro. C entre B. B, C entre B. Otro. B entre A. B entre A. Bueno, se puede dividir de muchas formas. Quiero que me digan esas formas. A. A sobre B. A A sobre sobre B. C sobre A. Pero C se sobre repite, A. se está repitiendo, pero al revés, creo. Pero es diferente. ¿Ahí nada más? No, Falta una B ¿Quién sobre falta? una B. B sobre B sobre C. B sobre C. ¿Habrá alguna otra posibilidad? Me parece que no. No se pueden Exacto. entre su mismo. No, tendrían que ser, como les dije, un lado con otro. Ah, ya. ¿Cuántas posibilidades hay? 6. 6. Esas son las 6 razones trigonométricas. A algún matemático se le ocurrió colocarle un nombre para cada una y ahora lo sabemos así. El seno de X, en este caso X es el ángulo, el coseno, Yo la nunca entendí eso, me tangente. acuerdo. ¿Cuáles son las otras más que faltan? Cotangente. La cotangente, Coseno creo que es. Ah, no, eh, cosecante, perdón. claro, secante y cosecante. ¿Saben quién es el seno? El seno es A sobre C, el primerito. ¿Quién es el coseno? El coseno es B sobre C. ¿Quién es la tangente? Pero, ¿cómo sabemos cuáles son quién? Porque nosotros dijimos divisiones al azar. O sea, no al azar, pero vimos, ¿no? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si es que C sobre B estaba primero, en secante va a ser C sobre B en vez de A sobre C? Por la definición propia de cada razón trigonométrica. Cuando les comentaba de que los matemáticos le pusieron nombre a cada una de estas divisiones, obviamente no solamente les colocaron pues nombre y nada más, sino que además definieron quién es el seno, quién es el coseno, quién es la tangente. Si se dan cuenta ustedes, el seno sería el cateto opuesto entre la hipotenusa. Hipotenusa. El coseno, ¿qué sería? B, el cateto Adyacente. adyacente entre La La hipotenusa. hipotenusa. la tangente. Es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Es decir, ¿quién sería? A sobre B. A sobre B. Así como lo ven. Y las que están por aquí
son las mismas de acá, pero al revés. La cotangente es la inversa de la tangente. Es C decir, sobre A. B sobre A. La secante es la inversa del coseno. C sobre B. Y la cosecante es la inversa de ¿quién creen ustedes? Del seno. Esas son las razones trigonométricas. Acá. Yo le voy a tomar una foto. Sí, le voy a tomar una foto. ¿Ya Ya le ven? tomé. Así de simple. Ahí están. Entonces, ya les presenté, ya las conocen. Si ustedes se preguntaran, ¿y cómo las definimos? También está ahí para que las puedan definir. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Pero como ustedes entenderán, tratamos de hacer la teoría lo más simple posible. ¿Ok? Acá. Ahora miren. Hay algunas identidades que se cumplen dentro de estas razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a ver esas identidades. Esto lo voy a borrar. Lo que les acabo de hacer es como introdujo, lo leí en una conferencia de un matemático ruso, a alumnos de secundaria también. ¿Cómo dividirían ustedes los lados de un triángulo? Dijo, ¿no? Y comenzaron a dar las posibilidades, y esas serán las razones trigonométricas. Miren, existen lo que se denominan como identidades trigonométricas. A unas cuantas formulitas que son sencillas, sobre todo la primera. La primera es la siguiente. Seno al cuadrado de x sumado con el coseno al cuadrado de x siempre es 1. Siempre. Ustedes lo podrían comprobar si ustedes quisieran, reemplazando esos términos que ven allá. O sea, A sobre C al cuadrado por X más B sobre C Por x no. Seno al cuadrado de x. de X. Sí. Entonces, este seno cuadrado es como decir seno de x todo al cuadrado. Algo así. ¿Estamos de acuerdo? Un error muy común en los estudiantes que recién conocen las razones trigonométricas es pensar que la palabra seno está multiplicando a la x. Y eso es incorrecto. La palabra seno no está multiplicando a la x. Esto se lee seno de x. Están juntos, pero no están multiplicándose entre sí. ¿Ok? O sea, la X no se pondría o cómo. Ya no se coloca la x porque ya definiste cuánto es el seno. Yo. ¿Ok? Bien. Si ustedes reemplazan el coseno al cuadrado de x, sería b al cuadrado sobre c al cuadrado. Las fracciones que son homogéneas se coloca el mismo denominador, ¿no es cierto? C al cuadrado. C al cuadrado y arriba A a cuadrado más b cuadrado. Pero mirando el triángulo, se dan cuenta que esto... ¿Recuerdan el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras es el más conocido, más famoso de todos. La suma de los cuadrados de los catetos, ¿a qué es igual? Al cuadrado de la hipotenusa. O sea, en otras palabras, a cuadrado más b al cuadrado, ¿a qué es igual? A c al cuadrado. Seguramente alguna vez lo han tenido que Sí. observar. Entonces, No me acuerdo, no. Miren, en lugar de a cuadrado más b cuadrado, ¿qué podríamos escribir? C cuadrado. Sí. Y ahí está demostrada la fórmula. Nosotros no nos vamos a pasar la vida
reemplazando para demostrar la fórmula. No, nos lo tenemos que aplicar en la realidad, ¿ok? En los ejercicios. Y Pero eso bueno, se tiene que memorizar, ¿no? claro, es una fórmula Pero que es importante aprenderla, memorizarla, una internalizarla, que pregunta, se... ¿en los exámenes de admisión se puede llevar o se tiene que tener memorizado? Bueno, lo regular es que se memoricen. Eso es lo regular. Ahora, si va a hacer un examen virtual, creo que pueden tener a la mano un formulario, ¿no? Lo Bueno, igual yo voy regular a es que tener el tengan mío. un formulario. Si es un examen virtual, como supongo que van a dar, ¿no? Sí. Entonces supongo que debe ser así. Pero regularmente los exámenes de Lupao son difíciles. Yo que sepa, no. No son tan complejos. Lo que pasa es que nosotros como se da cuenta, no sabemos mucho de matemática, por eso lo vemos complicado. Sí, y por eso creo que es un acierto el que no hayamos desarrollado tema por tema. Me parece mejor que resolvamos preguntas en la práctica y en la práctica veamos una pequeña parte de cada tema. Me parece más adecuado. Cosa que así van juntando todo el conocimiento, por lo menos de los exámenes de grupado. Y ya tienen una especie de teoría con práctica para repasar. Así que me parece que el método por ahora está bien. Ahora, a lo que me preguntas, si los conocimientos que de repente tienen dan para el examen de admisión de grupado. Yo creo que depende de cómo se preparen. Ahorita estamos yendo de cero, así como yo lo veo. Sí. Entonces, hay que tener paciencia. Antes del examen lo que sí podríamos hacer, o lo que ustedes deberían hacer, incluso, es que se propongan resolver este mismo balotario, pero de manera real. O sea, que le impriman y se sienten en su carpetita o en su mesa de su casa y se pongan a resolver. A ver cuántas preguntas resuelven. O en su defecto, yo más o menos les puedo también reunir una serie de preguntas que podrían venirles en su examen, de acuerdo al nivel en el que están, quinto grado, quinto año de secundaria, y a ver cómo les va. O sea, aplicar lo que ustedes aprenden a la práctica, ¿no? O sea, en ustedes mismos. Sí. Ponerse en el lugar del examen en el momento del día. Porque si solamente leen, leyendo no se aprende. Tienen que practicar y ponerse en el lugar del examen. Así es como de verdad van a saber si es que están más o menos, ya tienen una capacidad. Pero ¿usted cree para que dé el resolver tiempo? un examen. Porque el examen me parece que es el 30. Sí. ¿Y saben a qué hora es el examen o no? Es en la mañana, creo. Es en la mañana. Entonces el día 29 tendrían ustedes que ya más o menos ir practicando de manera real un examen. No he encontrado en la web un modelo del examen de quinto grado, de quinto año. Solamente está esto de la página web, así que tenemos que regirnos a lo que dice ahí en la página web. Pero sí no hay un recuerdo... balotario. No, ¿Perdón? no nos han dado balotario. El balotario que ustedes no también lo pueden descargar, los exámenes que estamos viendo ahorita están en la web, como parte del proceso de admisión. Pero no hay un examen que sea dirigido para quinto año. A eso me refiero. Estos exámenes son para los que acaban el colegio. Para los que acaban el colegio, supuestamente, o en todo caso los que terminan inmediatamente el colegio. Pero no hay un examen para quinto año nada más. Entonces, sospecho que el examen para quinto año incluso podría ser, incluso, creo que es un poco más sencillo. ¿Ok? Sí. Pero créanme que cuando les digo que lo que estamos viendo también es algo sencillo. Entonces, para poder medirlos, tratemos de resolver la mayoría de preguntas de los exámenes, así como estamos haciendo, y un día antes o 2 días antes, ustedes tienen que medirse. Yo les puedo conseguir un balotario de preguntas para que ustedes intenten contestar, o en todo caso, las mismas preguntas que estamos resolviendo, las trataré de colocar en una especie de práctica, a ver cómo les va. Y se miren ustedes mismos. A ver, profesor, yo me tomé el examen y mira, resolví 2, 3, 4, 5, así. Eso es lo que tienen que hacer. Así es como ustedes se van a dar cuenta si de verdad se han comprendido. Es más, si no tienen más que hacer, terminando esta sesión o mañana en un tiempo que ya tienen más libre, agarren las mismas preguntas e intentan resolverlas.
Entonces vamos a tratar de resolver con lo que el profesor me explicó. ¿Ok? Así es como tienen que avanzar. Ujú. Lo que les estoy comentando es mi propio método que yo aplicaba cuando tenía que postular a la universidad. Yo también fui postulante alguna vez y definitivamente en la academia en la cual yo estaba salía muy bien, pero yo decía, si voy a ser competitivo, tengo que irme a otro lado a ver cómo van en otras academias, ¿no? Y me fui también a dar un examen en otras academias y ahí vi mi realidad. Ya no estaba tan primer puesto, sino estaba segundo o tercero. ¿Me dejo entender? Ujú. Entonces, es más, yo compraba el examen de admisión, bueno, en mi caso postular a la nacional, y lo resolvía yo mismo. A pesar de que en los exámenes que compras está el solucionario, ¿no es cierto? Pero hacía el esfuerzo personal de no mirar el solucionario y tratar de resolverlo yo solo, con lo que sabía. Una vez que tomaba el tiempo, decía 1 hora, ya, bueno, 1 hora o 2 horas, ¿cuánto dura el examen? 2 horas. Ya. Entonces terminaba y me corregía a mí mismo. Ustedes también tienen que hacer eso, de manera similar. ¿Ok? Ujú. Ya, acá. Sigamos. Les estaba comentando de que justamente tenemos esta razón, esta identidad, que nos va a servir posiblemente en la solución de la pregunta que está acá, la número 6. Otra identidad trigonométrica que también nos podría servir, identidad número 2. Esta sí es facilita. La tangente. ¿Saben a qué es igual la tangente? Es el seno dividido entre el coseno. Y por lógica, al revés, la cotangente, ¿a qué sería igual? El coseno dividido entre el seno. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la cotangente es la inversa de la tangente. Número 3, y con esto terminamos ya para desarrollar la práctica, el ejercicio. ¿Se acuerdan que les dije acerca de la secante? La secante es la inversa ¿de quién? La cotangente. Acá está. La secante es C sobre B. ¿Es la inversa de quién? Del coseno. Cosecante. Del Coseno. 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 Entonces, la secante es 1 sobre el coseno. A eso se refiere cuando decimos la inversa. Punto y coma. Y la secante, perdón, y la cosecante, me está olvidando. La cosecante de X es la inversa de quién? Del seno. Del seno. Con esto vamos a resolver la pregunta de manera muy sencilla. ¿Ya han hecho captura total o todavía no? Yo ya le... A ver, lo voy a hacer igual, no, pero creo que ya le hice. Por si acaso. Ya le hice. Profesor, igual, me parece que está grabando la clase, igual nos puede pasar la grabación de la clase. Sí, una vez que termine, les puedo pasar, o en todo caso lo subiré, porque como pesa bastante. Pero por lo menos la captura creo que sí, la de siempre, ¿no? Sí, pero como usted dijo, para más o menos el 27 me gustaría ir viendo todas las clases que hemos hecho. Desde el Sí, 27. justamente grabarlas para poder pasarles. Ah, sí, hoy día no, cuando se pueda, ¿no? Sí, déjenme que grabe y después ya les paso. ¿Ya le tomaste, Derek? Sí, sí. Ya le tomó captura, profesor. Bueno, perfecto. Sigamos entonces. Sí, justamente por eso, es más, me había olvidado de colocarlo del principio, pero sí lo coloqué ya desde la pregunta número 1. A ver. Entonces, ahora sí, díctenme cuál es la expresión que me piden desarrollar. Ya dice el valor de W igual cosecante. Ya. No, coseno me parece que es. Coseno de Palo ahí X es, largo. ¿no? Palo largo. ¿Qué más? Ah, ya. Igual palo largo. Coseno Coseno de X de X menos menos secante de X
Me parece que ahí debe ser sen. Le ha faltado la letra N. ¿Y Sen de es secante X. de X? Sí. No, seno debe ser ahí. Ah, Seno. seno. Sí, le ha faltado la letra N, pero sí, puede ser dudoso, ¿no? Pero me parece que es seno. Cuando es sen, es seno, y cuando es sec, es secante. Correcto. Ya. Entonces es seno de X, cierra paréntesis, se vuelve a abrir paréntesis, secante de X más cosecante de X. Correcto. Y se cierra el paréntesis. Sobre. Sobre tangente de X menos cotangente de X. Perfecto. Bien, chicos, es momento de sustituir por todo lo que hemos visto en la columna de la derecha. Vamos a dejar de compartir para que podamos ver de manera más grandecita. Y ahora sí, vamos. W igual, la misma vaina, palo. ¿A quiénes vamos a reemplazar? Vamos a reemplazar, sobre todo, a este señor y a este señor. Vamos, ¿quiénes serían ambos? El de arriba, ¿qué sería la secante de X más cosecante de X? 1 sobre cosecante creo que es lo que hice abajo. A ver, Si es que no se logra ver tanto. ¿sí se ve? A ver, ahora sí. Un poquito más abajo, por favor. Ahora sí. Sí, ahora sí, cosecante X. Ya, dale. A ver. Secante de X sería 1 sobre... Cosecante X. No, cos es coseno. Ah, coseno, perdón. 1 sobre coseno de X más cosecante. Una 7. Seno de 1 sobre seno de X. 1 sobre seno de X. Muy bien. Abajo, tangente menos cotangente. Seno de X sobre coseno de X. Correcto. Profesor, no estoy entendiendo mucho, es que mi hermana entró a distraerme. Vuelvo a repetir, no hay problema. Sí. Lo que estoy haciendo simplemente es reemplazar lo que habíamos visto 7 y en medio. esta columna aquí. En lugar de secante, 1 sobre coseno. Sí. En lugar de cosecante, 1 sobre seno. ¿Por qué? Acá está su definición, su equivalencia, su identidad. Entonces, lo estoy reemplazando. Ah, ya entendí, ahora sí entendí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahora sí entendí. Perfecto. En lugar de cotangente, ¿qué colocaré? Coseno Coseno de X sobre seno de X. Perfecto, muy bien. Y me faltaría bajar un término, un factor. Coseno de X menos seno de X. seno de X. Hasta allí. ¿Vamos bien? ¿Para qué hacemos eso? Es una buena pregunta. ¿Para qué rayos hacemos eso? No sé si ustedes se dan cuenta que la estrategia de mi estrategia y la de muchos docentes es que cuando tenemos coseno, seno, secante, cosecante, tangente, cotangente, es más práctico para nosotros transformar toda la expresión a solamente dos cosas. Coseno y seno. ¿Por qué? Esa es la razón. ¿Ok? ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque es más fácil O sea, disculpa, eliminar, descartar términos de esa manera. o sea, la intención es solo quedarte con los dos términos, esos. Generalmente los docentes aplicamos ese truco, ese tip. Cuando te dan tangentes, secantes, cosecantes, el truco es convertir todo a senos y cosenos. Y como un estudiante más fácil es aprender las fórmulas de senos y cosenos, entonces ya más o menos podemos enfrentar un problema de esa manera. ¿Ok? Sí. Ya reemplacé. Ahora me faltaría efectuar las fracciones. ¿Qué hacemos en la suma de este paréntesis? ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo? X. X, No. perdón. Si tenemos coseno de X y acá tenemos seno de X, el mínimo común múltiplo sería el producto de los dos. Es decir, ¿qué quedaría de? Vamos a colocar por acá.
otra vez aquí la línea de fracción. Y solamente en este paréntesis, el mínimo común múltiplo, ¿cuál será? Será seno de x por Coseno de x. coseno de x. ¿Ok? Muy bien. Y arriba, ¿qué me quedaría? Seno por coseno. Entre coseno o lo que Disculpa, les han profesor, una enseñado a pregunta. ustedes, creo. Multipliquen en aspa. Seno de x por 1. O sea, Seno de seno x. de x más coseno de x por 1. Coseno de x. No entendí la última parte, la de abajo donde dice seno de x por coseno de x. ¿Solamente cambió de lugar y multiplicó? Sí, es más, podría haber colocado primero coseno y luego seno. El orden de los factores No Ajá. entiendo. es lo mismo. O sea, primero le sacó mínimo común múltiplo y luego le hizo el aspas Correcto, correcto. Pero disculpa, ¿de dónde sacó mínimo como múltiplo? de coseno y seno. Bien, estoy haciendo solamente este paréntesis, solamente ¿Y esto. cómo se saca mínimo como múltiplo de coseno? Cuando tienes expresiones que no tienen nada en común, el mínimo común múltiplo es el producto de los dos. O sea, la Nada multiplicación más, de la dos. multiplicación. Así es como cuando tú tienes un tercio más un cuarto. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es 12, porque como no tienen nada en común, 3 por 4, 12. Y acá multiplicas en aspa, ¿no? 4 más 3. Algo así. Ujú. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, con la misma idea, díganme qué quedaría en el denominador. Abajo coseno de x por seno de x. ¿Ya? Seno de x al cuadrado, o cómo Muy es bien. Seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. coseno al cuadrado de x. Muy bien. Y acá me faltaría completar coseno de x Por seno de x. menos seno de x. Y toda esta cosa es W. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Recuerden que cada línea, cada paso tiene que tener su explicación. El siguiente paso ya consistiría en aplicar, en este caso, la multiplicación de estos dos numeradores, pero hay un denominador en ambos miembros de la fracción compleja que se va a poder eliminar. ¿Quién se repite en la parte de arriba como denominador? Seno de x por coseno de x. Con este coseno por seno se van a poder simplificar. ¿Por qué? Cuando tenemos, así miren, qué sé yo, 3 medios entre 5 medios, cuando se repite este numerito, o cuando tenemos una fracción compleja y se repite el mismo denominador, ustedes pueden hacer esto. ¿Sí sabían? ¿O desean que lo comprobemos o lo demostremos? Es muy fácil. O sea, se puede. Se puede eliminar. Se puede eliminar. Porque si ¿Pero qué ustedes se no lo elimina? eliminan, tendrían que hacer esto. Producto de extremos, 3 por 2. Producto de medios, 2 por 5. Ah, ¿verdad? Acá se eliminan. Lo eliminaría. Es más fácil eliminarlo cuando está así que después de haber multiplicado en forma de producto de extremos y producto de medios. Entonces, ¿ahí qué se elimina? Se elimina Seno. coseno de x. Se eliminaría toda esta parte. O sea, a coseno de x por seno de x y se eliminaría con arriba seno de x por coseno de x. Correcto. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Se están repitiendo. Ujú. ¿Va acá? Sí. Va acá, perfecto. Entonces continuemos por aquí abajito. El problema va llegando a su fin. W igual a ¿cuánto? A ver, multipliquemos arriba. Coseno. Ya. Pero ya multiplicamos de una vez o. Multipliquemos de una vez. Coseno por seno.
Ahí se hace la distributiva. O, Podrían hacer distributiva o podrían hacer algo más bonito. ¿Se acuerdan de la diferencia de cuadrados? A más B por A menos B es igual a A al cuadrado menos B al Cuadrado, cuadrado. cuadrado. ¿Sí se acuerdan? sí. Yo me acuerdo más o menos de eso. Pero sí me acuerdo. Acá está la fórmula. Este A más B es como si fuera el coseno más seno. ¿Y el A menos B quién sería? Coseno. El coseno menos seno. ¿Quién sería la letra A? Sería el coseno, ¿no es cierto? Sí. ¿Y quién sería la letra B? Y seno. El seno. Y el A Eso más sería B sería estos dos. Entonces, ¿cómo sería el A cuadrado menos B cuadrado? coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x. Menos. Seno al cuadrado de x. Exacto. Y en el denominador, ¿qué repetimos? Seno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x menos Coseno al cuadrado de x. coseno al cuadrado. El problema prácticamente está a punto de morir. Disculpa, entonces arriba lo que hizo fue elevar al cuadrado, o sea, elevó el coseno al cuadrado, coseno al cuadrado de x y seno al cuadrado de x. Y se resta. Solo Así es. los elevó. Sí, porque estoy aplicando esta propiedad. Si ustedes decidieran no aplicar en la diferencia de cuadrados, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que multiplicar en forma distributiva. Y sale Pero si exactamente multiplicara, igual. ¿cómo? Pero si multiplicara, ¿cómo sería? Coseno tendría que multiplicarlo por seno. Y por coseno. Ajá, a ver. Coseno por seno, coseno de x por seno de x. ¿Sí se ve? Sí, ¿no? Sí, Ya. Coseno por coseno. coseno, coseno al cuadrado de x. Muy bien. Ya tengo los dos primeros. Ahora, el seno por seno Seno al menos. cuadrado. Menos Seno al cuadrado. seno al cuadrado de x. Claro, menos seno. Menos seno por coseno menos. Menos seno de x por coseno de x. ¿Se dan cuenta de que este con este son iguales pero de signos contrarios? Sí. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué les quedaría? Coseno Lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Va acá. Ajá. Sigamos entonces. ¿Qué es lo que me limita ahora para poder eliminarlos a ellos de una vez por todas? ¿Se dan ¿Los cuenta que es lo exponentes? mismo pero al revés? Sí. Entonces, vamos a hacer un truquito. Vas a factorizar el signo menos en cualquiera de los dos. Digamos que en el de arriba. ¿A qué se Si refiere con colocas, factorizar? Disculpa. factorizar es simplemente colocar el menos delante de un paréntesis y acá le cambias de signo. ¿Sí se logra notar? Sí. Sí. A ver, vamos, cambien el signo a todos. Si le colocamos el menos afuera, este Menos coseno coseno al cuadrado, cuadrado de ¿ahora qué x. sería acá? Menos coseno cuadrado de x. Menos coseno al cuadrado de x. Este menos seno cuadrado, ¿qué sería acá? Más seno cuadrado de x. Más seno al cuadrado de x. Abajo, Abajo también le seno cambiamos. cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. ¿Qué va a pasar con estos dos que se dan cuenta ¿Se de que es lo eliminan? mismo? ¿Es lo mismo esto que está acá o lo que está abajo? Sí. No. A ver, mírenlo bien. Sí. Sí, es lo mismo. De repente Caruso dice, "Profesor, no es lo mismo porque acá está inverso. Pero nos han enseñado que el orden de los sumandos No quiero no probar. altera la suma. Entonces, esto que está aquí con el seno cuadrado después y el menos coseno cuadrado primero, yo lo podría colocar al revés y sería exactamente igual que esto. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar? Se anula. ¿Cuál sería la respuesta final? Menos. ¿Menos cuánto? Menos.
Cuando se simplifica una expresión por completo, lo que queda, Nulo. 1, menos 1. 1. Pero como está con signo menos, menos 1. Ahí está. Esa Profesor, sería una la pregunta. respuesta. En donde está el paréntesis, usted puso con menos, ¿no? Para factorizar. Entonces, Sí. donde está el paréntesis, tenía que ir sí o sí el menos adentro del paréntesis. ¿Este menos? Sí. Lo que pasa es que aquí el coseno cuadrado está con signo positivo. No se Entonces puede tiene que eliminar, pasar todo. no se puede eliminar si está con los dos signos iguales. Si están con los dos signos iguales, para que O se sea, pueda eliminar, tiene que ser exactamente la misma expresión arriba y abajo. no, pero o ¿Eso sea, está me claro? refiero porque, o sea, yo veo ahí la misma expresión, pero solo lo que cambió es de ser menos, ahora es más. ¿Por qué no puede eliminar si es menos y menos? Aquí en el seno cuadrado. En la izquierda, ¿por qué no puede eliminarlo de frente? Ya te entendía. ¿Por qué aquí nada más no apliqué la simplificación? Sí. Bueno, es muy sencillo, porque esta expresión que está arriba no es la misma a la que está abajo. Y se están restando. Yo Por eso, no o sea, puedo decir no puedo, Ya el entendí. orden de el orden de los, digamos así, términos restándose, yo lo puedo moldear, no. Porque o sea, menos, tiene que ser diferentes signos. sí. Claro, Porque son de creo que menos por, diferentes signos, es correcto. no sé si es menos por menos es más, o sea, menos por menos creo que es más, no hay más por más es más, algo así. Es correcto. Esa es la regla de los signos. Por eso es que acá cuando tú factorizas el menos, significa que acá menos por menos da más como antes. Menos por más, menos como lo que estaba anteriormente. Y disculpa, donde es el menos, se tiene que pasar como con el signo opuesto, ¿no? Porque me parece que coseno está con más, entonces lo han pasado a menos coseno al cuadrado de x, ¿no? Es correcto. Cuando tú factorizas el menos, lo que colocas en el paréntesis es todo lo contrario, con signo contrario. Si acá el coseno cuadrado tenía signo más, acá tiene signo menos. Si acá el seno cuadrado tiene signo menos, acá tiene signo más. Ya. ¿Acá? Sí. Perfecto. Entonces, aquí no los podía simplificar. Para poder eliminarlos, tenía que haber hecho esto necesariamente. ¿Se entendió? Sí. Vamos a las claves, porque no sé si es que hay clave que diga -1. A ver, voy a ver. Sí, ¿Sí? la clave efectivamente es la letra E. Ya. ¿Perfecto, chicos? Sí. ¿Le puedo Bacán. tomar Entonces, captura de pantalla de ese último ejercicio? sí, voy a enfocar para poder colocarla así de manera completa, la pregunta número 6. Ahí está, Creo ahí que está bien. ahí está Sí. bien. Perfecto, listo. Vamos. Ya, ahí lo tomé yo. Bien. Chévere. Algo por aquí. La pregunta 7. Bien. Esta pregunta 7 es recontra sencilla. Ahí sí pueden lucirse. ¿Ve? Lo que tienen que hacer es simplemente reemplazar valor numérico. Y con esa pregunta creo que vamos a culminar, ¿no? Me parece que eso es algo parecido a lo que nos explicó en el ejercicio 2, creo, o 3. Exactamente, donde vino de frente de manera abrupta, en la pregunta 3, creo. De Sí, manera sí. abrupta tuvimos que hacer función compuesta, ¿no es cierto? Ya, acá Ujú. es similar. Lo que tenemos que hacer es reemplazar o sustituir. Pregunta número Es- 7, esto se llama valor numérico. ¿Eso es de matemática o porque creo que ahí dice ciencias B? ¿Es de matemática eso? Sí, acá bien claro dice que es son las preguntas que corresponden a la parte de matemática del examen de ciencias B. Sí. Eso.
¿Sí? ¿Listo? Sí, sí. Bien. La verdad que la teoría en este caso pues va a quedar muy obvia. Directamente en la pregunta me dicen que f de x es igual a ¿qué? A 2x al cuadrado Más 3x menos 5. más 3x menos 5. A ver, Tere, ¿estás? Sí, sí, que sí. Ya, dime, ¿quién sería f de menos 1? F de menos 1, Sí, menos 1. vamos reemplazando, ¿te parece? Tenemos que f de x es Ya 2x al entendí. cuadrado más 3x menos 1. 2 menos 1 a la 2 más 3 menos 1 a la 5. Pero ojo, con calma, con cuidado. 2 por menos 1 al cuadrado más 3 3 por menos 1 y finalmente menos menos 5. 5. ¿Cuánto sale eso? Simple. Vamos. El... 1 al cuadrado es 1, 1 menos. Espera. Sí. La respuesta total, quiero. ¿Por qué es menos 2? Disculpa. Porque es lo que nos piden después. Ah, ya. Estoy a la espera de la respuesta de Derek. A ver, vamos. Pero ¿Ah? se cambia la pantalla, pero. Sí, es que cuando comparte pantalla se cambia la pizarra. O sea, Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que voy a la pregunta. Ahorita sí, sí. estoy Ajá. sin nada de compartir. Sí, sí. Estoy cámara a cámara, nada. Te escucho, Derek. ¿Cuánto sale? 1 al cuadrado, no se cambia de signo, ¿no? O sea, si yo 1 al cuadrado es 1 y se queda menos 1, entonces 2 por menos 1. Ya me Cuando tú confundí. elevas al cuadrado, cuando elevas al exponente par, el número negativo se cambia a positivo. Y es por una sencilla razón, Derek. Porque cuando tú elevas al cuadrado al menos 1 al cuadrado es como decir menos 1 por menos 1, Es menos ¿cierto? 9. Menos por menos Ahí es más, ¿no? menos 9. ¿La número cuál? La O A, sea, en donde primero. dice... Ajá, al lado de la derecha. Es menos 9. O ¿Esta sea, parte? ajá, un poco más atrás. En donde dice Eso. 2 por... Ajá, hay ¿No 2 sale por... 0? Es menos 9. Ah, no, 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 no. ¿No sale 0? Cero. No, va a salir cero, estás loco. No. Te No, no, decía no. o te estaba Menos 1 sale explicando. menos 1. Sí, sí, o sea, 1 al cuadrado sería 1. O sea, Menos 1 al cuadrado. menos 1 al cuadrado sería 1, porque menos por 1, menos es más. correcto. Muy bien, va. Estamos de acuerdo en esa parte. Esta cosa vale 1. 1. 2 por 1, 2. 3 por Entonces menos 2. 1. Pero tienen que decirme todo completo. Es 3 que por menos, yo me perdí. Yo me perdí en 3 por menos paréntesis. 1 sigue siendo el mismo signo negativo. Claro, pues. Entonces sale menos 3. Menos 3. 2 más menos 3 sale 2 más menos 3 menos 5. Menos 6. Menos 6, muy bien. Ahora te pregunto, Caruso, ¿comprendiste cómo salió menos 6? Con sinceridad. O sea, sí entendí exactamente cómo salió menos 6, pero o sea, me confundí en la parte en el 2 me parece, no entendí bien, o sea, ¿por qué salió 2? En donde dice 2 entre paréntesis menos 1 al cuadrado, ¿por qué salió 2 de ahí? Porque, perfecto, todo tiene una explicación. Lo que pasa es que primero se hacen las potencias. Ahí, Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto sale? menos 1 1. o más 1, pero cuando se eleva al cuadrado cambia Sale de... positivo.
O sea, si estuviera solo 1 y lo elevo al cuadrado, ¿se queda en positivo igual o cambia en negativo? Si fuera 1 al cuadrado, sale 1. Sí. Normal. ¿Solo cuando es negativo cambia de signo? Es correcto, cambia a positivo. O sea, la regla es, cuando el exponente es par, el resultado siempre es positivo. Ya. Entonces, como ahí cambió a positivo, entonces es 1 y 2 por 1 es 2, más... Que el A se multiplicó nada más. Así es. Ahí, entonces sería menos 3, menos 5, sería menos 8, y luego menos 6. Menos 8 más 2, Ajá, menos menos... 6. Pero, o sea, si ahí, o sea... Ahí, no, yo me había confundido en el medio, pero ya entendí. Sí, este más por menos es como si ya no hubiera el más, sería menos nada más. Ahí va. Es lo mismo. Si tú tienes más menos, más por menos, da menos. Menos. Perfecto. Ahora, f de menos 2. ¿Cómo sería f de menos 2? Sería 2 por menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 5. Lo cual sería menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. 2 2 por por 4, 4, 8. 8. Más 3 por menos 2, menos 6 y menos 5. Menos 6 menos 5, Menos menos 11. 11. Menos 11 con 8, 3. Menos 3. menos 3. Y finalmente, si no me equivoco, me están pidiendo hallar f de 3 también, ¿no? Sí, es correcto, f de 3. ¿Cómo sería f de 3? Ah, profesor, una pregunta. O sea, Tenemos que ir aquí, reemplazando, ¿no? o sea, si es que hubiera hasta 4, se tiene que ir reemplazando uno por uno, por Eh, cambiándolo la X. sí, creo que tienen que ver la pregunta también, por si acaso. Sí, yo estoy viendo la pregunta. O sea, por eso, ahí está el 3. Porque Y, o sea, tienes que ir reemplazando cada uno hasta llegar el... hacer los 3 y luego reemplazar por el ejercicio. Exacto. Vamos a encontrar cada término que me están diciendo acá y después lo reemplazaré para encontrar lo que dice el ejercicio. Sí. Ya, sí, ya entendí. Si hubiesen más términos, tengo que seguir reemplazando hasta que termine y después ya puedo reemplazar en el ejercicio. Pero creo que este es el último. F de 3, ¿cómo sería? Sí. 2 por 3 al cuadrado más 3 por 3 menos 5. 3 al cuadrado es 9. 9, 9 por 2, 18. 18. 3 por 3, 9 9. menos 5. 18 más 9 son 27. 27 menos 5, 22. 22. Entonces solamente me quedaría sustituir. ¿Cuál era la pregunta? Entonces el valor de f entre paréntesis menos 1 más f entre paréntesis menos 2 sobre f entre paréntesis 3. Perfecto. A ver. Menos 6. Por más menos 3 menos 3. Menos 3. sobre ¿Ahí 22. nos agrega un paréntesis o solo se queda así nada más? ¿Te refieres acá? Sí. ¿O arriba? La verdad No, que no, da no. lo mismo porque si acá colocara un paréntesis, más por menos daría menos, igual. Ay. Más ¿Qué por resultaría finalmente? menos 9 arriba. ¿Arriba qué sale? Menos 9. No, a mí me sale... No, me sale 9 a mí, arriba. ¿Está bien Ya. o es menos? O es 9. menos 9. Signos iguales porque tendrían menos 6, menos 3. Signos iguales, Se se suma. suma y se coloca el signo de cualquiera, es decir, menos 9 sobre 22. ¿Qué es menos 9? Sí, menos Más, 9 sobre 22. Quisiera regresar a ver si es que hay clave. De repente no la hay. Sale menos 9 sobre 22.
Sí, la clave sería entonces, ahí está, ¿no? Pero una pregunta, voy a ponerlo con la pizarra. Si supuestamente queda -6 y -3, ¿no se tiene que sumar y saldría 9? Pero Sí, el se signo no. suman y sale -9. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta la regla de los signos también al momento de sumar. Más por menos sale menos. Entonces, esto es lo que tienes que operar. -6, -3. Signos iguales, ¿Se suman? se Y suman. queda con el signo del mayor igual, creo, ¿no? Exacto. Bueno, en este caso se coloca el signo de cualquiera, ya sea el mayor o el menor, porque ambos tienen el mismo signo. Iguales, sí. Entonces es -9. Así es, -9. ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ujú. Ya nos quedaríamos en todo caso para la siguiente sesión, Sí. el día Jueves. jueves, les dije, por favor. Sí. Sí, de acuerdo al Sí. cronograma que les envié. Ajá. Y de ahí el ¿Le día podemos domingo. tomar captura del ejercicio? Claro que sí. Yo ya le tomé. Profesor, no se olvide cuando cuando pueda pasar el video de la clase, cuando tenga tiempo. Sí. Primero tendría que descargarlo. Como son 2 horas, va a ser complejo. Pero quiero que se baje primero y después ya lo Sí. subiría a YouTube Sí. y les mando el link. Ya. Listo, Sí, chicos. sí. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Listo, Ya. De aquí nos vemos el Gracias. día jueves. Sí, chao. Pues, sí. Sí les, Chao, gracias, profesor. no sé quién de los dos iba a abonarme, pero no he revisado todavía mi cuenta. No, yo iré mañana con mis papás. Bacán. Ok. Los espero entonces, chicos. Cuídense bastante. Gracias. Ya, gracias. Hasta luego, Chao. hasta luego.